Imagínense la reputación que la iglesia primitiva tenía. Sí, la que nosotros estamos leyendo en Hechos se le llama la iglesia primitiva, fue la primera. Ahora, cuando nosotros hablamos de su buena reputación, de su buena fama, tenemos que recordar algo. Cuando un cristiano goza de buena reputación, en realidad nosotros decimos, tiene buen testimonio. ¿Y eso por qué? Porque alguien que da testimonio es alguien que se considera, no es redundancia, estoy identificando el concepto, es alguien que se considera un testigo. Alguien que da un testimonio es un testigo. Entonces, ¿por qué está dando buen testimonio? Porque es un testigo. ¿Y por qué un cristiano se convierte en un testigo? Bueno, escuchen, porque ha presenciado la obra de Jesucristo en su vida y ahora puede decirle a otros con su reputación, con su fama, con su estilo de vida, yo soy testigo de lo que Dios hace. Y esa es su reputación, que ha vivido, que ha experimentado lo que Cristo hace. Esta iglesia era precisamente eso. Esta iglesia primitiva, ellos se comportaban como si habían presenciado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Quizás no sea el caso de las congregaciones de hoy en día. Quizás nosotros, lejos de ser buenos testigos o de dar un buen testimonio, a veces las personas se preguntan, ¿y ellos por qué son así? Lo último que parecen haber experimentado es la obra de Dios en sus vidas. Pero la iglesia primitiva no era como la que nosotros estamos viviendo hoy. Incluso tenemos algunos datos históricos que queremos leerles para que ustedes y yo vayamos teniendo una idea sobre la fama, la reputación de la iglesia primitiva en ese entonces. Vamos a leer la apología de un filósofo llamado Arístides, que la escribió a principios del siglo II. La frase que ocupa el doctor Lucas para referirse a la reputación de la iglesia primitiva es: ganan favor con todo el pueblo. Vaya frase, ¿no? Apología significa defensa. Cuando tal lo dijo, la apología de Arístides era un ensayo literario, una defensa literaria, porque hubo un rey que demandó explicación a este filósofo, diciéndole, pero ¿y estos? ¿Por qué ganan favor con toda la gente? Y por supuesto que esto es apenas un sumario, una síntesis, un pequeño boceto de la apología. Dice, oh rey, he de informarte que los convertidos al evangelio del carpintero, sus vidas han cambiado radicalmente. No cometen más adulterio. Su vida moral es casi intachable. No dan falso testimonio. No se les escucha murmurando. No se les escucha murmurando en contra de nadie. En cuanto a su manera de hacer negocios, nadie sabe que ellos alguna vez hayan malversado fondos. Procuran ser justos en cada negociación, por pequeña o insignificante que ésta sea, al punto de que prefieren perder antes que manchar su imagen. Honran a sus padres de tal modo que los ancianos de familiares no cristianos anhelan dicho respeto por parte de sus hijos, porque los hijos
de los cristianos veneran a sus padres. Se niegan rotundamente a prácticas idolátricas. Extrañamente, intentan hacer bien incluso a los que los ofenden. Y no les importa si practican o no la fe de ellos. De hecho, como nota extraña cita, muestran mayor interés por los que no practican su fe. Es como si quisieran alcanzarlos. Es como si tuvieran un salario para compartirle a los demás lo que creen. Pero todo lo hacen de manera voluntaria. Ellos responden al ser cuestionados que lo hacen por gratitud y que consideran un honor servir a su Señor. Ya más nadie le llama el carpintero. Hay más en el escrito, oh rey. Pero deduzco que después de estos renglones entenderás la comisión que me fue dada. Ha sido concluida. ¿Cuál? Explicar por qué los cristianos son una congregación tan atractiva y por qué se ganan el favor con todo el pueblo. Bien, leyendo esta apología y envidiando esa reputación, es que titulamos a nuestro estudio de hoy ¿Cómo ser una iglesia atractiva? Por favor, vayan con nosotros a Hechos capítulo 2, en cómo ser una iglesia atractiva. Hechos capítulo 2, verso 43. Amén. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos, cada uno según sus necesidades. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar tu voluntad. En ella, Señor, podemos escucharte. Te suplicamos que este día nosotros vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestros oídos. En tu nombre oramos. Amén y amén. El otro día yendo por el supermercado encontré a alguien de la iglesia y le pregunté, ¿dónde va? Y me dijo, a la mejor iglesia del mundo. Yo pensé, me va a dar alguna queja y me va a decir por qué ya no va a la iglesia. ¿Y cuál es esa? Le dije. Pastor, nuestra iglesia, me dijo. Mire la hora, era la hora de Icon y yo no me había dado cuenta. Venía para el culto. Y yo le dije, bueno, creo que por cariño está diciendo eso. Les preguntaría a ustedes ahora, bueno, no seamos tan vanidosos como el apelativo de la mejor iglesia del mundo. Al menos respondamos, ¿es una iglesia atractiva?
La iglesia atractiva es la que se describe en Hechos, la iglesia primitiva. Entonces nuestro modelo es imitarla. Y qué bueno que en estos versos nos declara algunas características de cómo ser una iglesia atractiva. Advierto, no significa con esto de que vamos a pervertir esta congregación, incluyendo prácticas que son contrarias a la Biblia, pero que son atractivas para la gente. De sobra sabemos todos que los valores de esta sociedad, no hablo solo del Salvador, hablo del mundo, son antagónicos, son contrarios a los valores espirituales que registra la Biblia. Entonces, jamás vamos a intentar siquiera sugerir. Como simple ejemplo voy a citar. Yo creo que la mayor parte de nosotros sabe que los demócratas ganaron las elecciones pasadas en los Estados Unidos, entre otras razones porque su plataforma política es el apoyo a la comunidad homosexual y el apoyo abierto al aborto. Como en su mayoría en ese país quieren el libertinaje en esa dirección, pues allí también la ventaja de los demócratas. Sabrán de igual forma que los republicanos abiertamente muestran su oposición a esos antivalores. Y de allí que varios pastores de iglesias referentes en los Estados Unidos, aunque diría mejor en el mundo, apoyaron a los republicanos. Independientemente de su plataforma, apoyaron la oposición al libertinaje homosexual y al libertinaje en cuanto al aborto. Con su oposición, la iglesia evangélica se ganó también la repugnancia del pueblo. O sea, que no podríamos decir que el mundo se mostró a favor de la iglesia evangélica y que nosotros al escribir lo que aquí dice, la sociedad va a mostrar favor hacia lo que nosotros hacemos. No, probablemente va a ser lo contrario. Sin embargo, dice que vamos a ganar favor, primero con Dios y con muchísima gente, si es que tenemos estos valores. Bien, ¿cuál es el primero? Bueno, pero mira, así como la iglesia tiene un papel antagónico en el mundo, también la luz y la oscuridad son antagónicos. Sí. La luz hace una cosa, la oscuridad es otra muy distinta, pero aún así la luz sigue siendo atractiva para los que viven en la oscuridad. A pesar de ser tan diferente, atrae a aquellos que están en la oscuridad, aquellos que necesitan claridad en su camino. Finalmente, la oscuridad es atractiva para los que quieren esconderse. Y sí, para Pero los no- que tienen algo que... Pero no para los que quieren luz. Sí. Bien, Veamos cómo esta iglesia fue luz, cómo esta iglesia fue atractiva, ganó favor ahí. Lo primero que nosotros vimos en el verso 43 fue esa tremenda frase en grande: y sobrevino temor a todas las personas. Ahora, no se confundan con esta palabra temor. No significa que la sociedad empezó a sentir miedo por los cristianos y empezaron a sentir ansiedad por lo desconocido, angustia, y que cuando se acercaban a las iglesias se llenaban de
eso, de miedo, porque decían, qué raro como hablan, qué raro las cosas que dicen, no me quiero acercar a ellos. No está hablando de ese temor. Está hablando sobre el temor de respeto, el temor de admiración. Y déjenme explicarles esto bíblicamente. Cuando alguien siente una profunda admiración por algo o por alguien, se traduce en reverencia y respeto. Yo tengo algo o alguien tan arriba, en un pedestal tan grande, que me orilla a mí, a cada vez que recuerdo eso o cuando lo tengo presente en mi vida, a mostrar reverencia y respeto. Eso hace la admiración. Lo que la iglesia estaba mostrando en ese tiempo era su profunda admiración por Dios. Que cuando ellos entraban al templo, cuando ellos estaban en el tiempo de alabanza, ellos, lejos de estar con una actitud displicente, lejos de estar distraídos en el sermón, estar viendo el celular a cada rato, estar viendo quién vino con quién se sentó con quién, se sentaban en un lugar como este, admirando a Dios, con un profundo respeto, con una profunda reverencia hacia Él. Y como el pueblo veía eso, entonces la comunidad identificaba a la iglesia como un lugar donde podían experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, era una congregación que cuando la gente entraba, si te entendí bien, se sentían inspirados a mostrar respeto por lo sagrado, por la oración, por la adoración, por el estudio, a veces hasta por el santuario mismo. Respeto, reverencia y admiración. Válido es que nos preguntemos si la gente siente eso cuando entra en esta congregación, que es nuestra responsabilidad, por supuesto. Mira, creo que es un buen ejemplo cuando vamos a un cuartel y vemos el respeto y la reverencia que los cadetes muestran a su general. Sí. Todos decimos, wow. La disciplina. Y eso produce en nosotros, ¿verdad? Admiración hacia lo que está pasando ahí. Y ya que lo dijiste, yo no sé si ustedes han estado cuando son las 6 de la tarde en un cuartel y que suenan las trompetas para bajar el pabellón. Wow, la manera reverente e inmediata, donde quiera y lo que sea que esté haciendo un soldado en el cuartel, se ponen firmes, se cuadran mirando a la bandera, con un respeto que inspira, inspira a la gente sensata, con educación, porque en aquellos tiempos cuando el ministerio de fútbol terminaba después de las 6, había gente nuestra que había que decirle, por favor, muestre respeto. Pero la mayor parte de nosotros quedábamos anonadados. Y ya que dijiste ejemplo, voy a citar uno más. Y no sé si es el más atinado, a lo mejor burdo, pero útil. Esto de temor reverente, esto de una paz que no se puede explicar. Yo siempre escuchaba con cierto escepticismo a los expertos en el arte cuando decían que lloraban al ver una pintura, que sentían tanta emoción que su piel se volvía de gallina. Yo decía, bueno, hay un poco de dramatismo. Sí lo he experimentado con
la música, sí lo he experimentado con la literatura escrita, la poesía, pero un cuadro, decía eso por mi ignorancia, por supuesto, pero hoy en el viaje a Bogotá tuvimos un tiempo de esparcimiento y fuimos al Parque Jaime Duque, creo que así se llama. Allí está el Taj Mahal, una recreación. El Taj Mahal es uno de los monumentos considerados de las más grandes obras arquitectónicas en el mundo, las nuevas maravillas del mundo moderno, valga la redundancia. El Taj Mahal es un mausoleo que un rey en la India edificó para su, no sé si 13ª esposa o 12ª esposa. Ella murió dando a luz a su 14º hijo. Vaya prácticas, ¿no? Y construyó ese mausoleo. Es impresionante. Es casi el tamaño de, para que se haga una idea, tal vez del Hotel Intercontinental aquí en nuestra ciudad. Y ahí lo han recreado en escala 1:1. Se ve desde lo lejos. Y claro está que yo de curioso quería entrar, ¿no? Y entré, pero jamás imaginé. Dentro del mausoleo han pintado la historia de la revolución de Colombia, de la independencia, en unos murales casi escala 1:1 del cuerpo humano, en una especie de caracol que uno va caminando y va leyendo. Es algo tan hermoso que mientras yo leía, habían lágrimas en mis ojos. Un silencio, una reverencia en ese salón que entendí, ay, de esto hablan los expertos, de una belleza que yo no puedo entender, arte, debido a mi ignorancia y mi poca cultura. Bueno, les dije que era una burda ilustración. Si nosotros proyectáramos en nuestras vidas ese temor reverente a lo sagrado, eso sería replicado en las vidas de los que por primera vez vengan a esta iglesia. Si cuando se escuchan las primeras notas de la adoración, usted y yo corriéramos, porque es el tiempo de adorar a nuestro Señor. Si usted y yo mostráramos una actitud reverente para el tiempo de oración. Si, como dijo Talo, la gente que viene a ver su celular mostrara respeto, primero por Dios, segundo por sí mismo. Wow, eso inspiraría a otros. Ellos eran una iglesia atractiva que ganaban favor con todo el pueblo porque inspiraban temor a nuestro Dios. Algún día nosotros, ¿no? Bien, es la primera. Vamos a la segunda. Yo creo que primero Dios, eso va a ser el culto de las 9. Quiera Dios que sea el comienzo de ese temor reverente. Sí. Bueno, la segunda cosa... Espérate, ya que lo dijiste, en el grupo de trabajo yo fui tan iluso que les dije, miren, ¿y qué va a pasar si los de las 7 se quedan y los de las 10 vienen? La gente no va a caber. Entonces el equipo de inmediato me corrigió y me dijeron, sí cabemos, unos en la cueva, otros en la pérgola, otros en parqueo. No necesitamos el púlpito para adorar al Señor.
Pero eso fue mis ilusiones. Recalcando de que si yo quiero venir al culto de las 9 de oración, puedo venir al de las 7 y quedarme, o si vengo al de las 10, venir antes. Exacto. El segundo. El segundo era una iglesia que hacía muchos milagros, era una iglesia de muchos milagros. Es que la siguiente frase en el verso 43 dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había una gran cantidad de milagros y de señales, sanidad de personas enfermas, exorcismos, o sea, personas endemoniadas que venían los apóstoles y sacaban esos demonios de ellos. Algo sobrenatural estaba pasando ahí. Ahora, temo que muchas congregaciones, muchas organizaciones religiosas, en su afán, escuchen, de aparentar, no de que legítimamente el Espíritu Santo está obrando, sino en su afán de aparentar ser como la iglesia primitiva, hacen algunos cultos donde manipulan y donde crean escenarios para hacerle creer a las personas de que hay milagros sucediendo ahí, como que si fuera algún tipo de manifestación de poder en sus manos. Ahora, no vamos a hablar sobre esas iglesias y tampoco vamos a decirles cuál milagro sí es de Dios, cuál otro no es de Dios, porque solo un neófito arrogante se podría atribuir el derecho de certificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Este sí habla en lengua, este no. Nadie está calificado para hacer tal cosa. Entonces, no vamos a decir estos sí, estos no, solo estamos diciendo, hay algunos que manipulan escenarios para aparentar que hay milagros y señales en sus congregaciones. Pero quisiera que noten algo. En el verso 43, escuetamente dice, sí, había milagros, señales, pero en el verso 44 expande y el doctor Lucas incluso describe otro tipo de milagros. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Paren ahí. ¿Les parece eso un milagro? Las familias de las personas que venían a la iglesia estaban juntas, venían con su familia, juntos, todos los de la casa, unidos, y tenían todas las cosas en común. ¿Les parece eso un milagro? Amén. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. ¿Les parece eso un milagro, algo sobrenatural? Personas como Bernabé fue uno de los que hizo esto. Bernabé diciendo, ¿saben qué? Yo me quiero dedicar a la vida misionera. Voy a vender mi casa, mis posesiones, hagan con ella lo que bien les parezca en el ministerio, yo me voy a ir de misiones. ¿Les parece eso un milagro? Amén. Verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. Paren ahí. Hay muchos que por el título de milagro se esfuerzan en hacer cosas que parezcan sobrenaturales, cuando omiten que uno de los milagros más sobrenaturales y hermosos es una vida completamente redimida. Es un hombre o una mujer que no tenía esperanza en su vida y ahora ha recibido una nueva oportunidad en Cristo Jesús. El milagro de ser discipulado desde que confiesa a Cristo y se arrepiente hasta que se bautiza y ahora pone su vida en disposición al servicio. Es que omiten
omiten uno de los milagros más hermosos. Es la conversión de una persona. Le voy a citar el ejemplo. Esta semana, en una negociación tuve que esperar, 20, 30 minutos. Y mientras esperaba 20, 30 minutos, uno de los ejecutivos de esa empresa, jugamos basquetbol juntos. 20 años atrás. Me vio, se acercó, nos saludamos, ¿cómo estás? Me dijo, venite a mi oficina mientras esperás y tomémonos un café. Yo lo que esperaba es que me dijera, te voy a ayudar en lo que andas haciendo, pero no, solo me dijo el café y yo no tomo café. Así es que mientras nos saludábamos y hablábamos cómo le ha ido en la vida, mira, me dijo, y es cierto que fulano se congrega en tu iglesia. Déjame ver cómo es. Y ya me lo describió. Sí, claro, es fulano, sí. Mira, me dijo, yo lo vi hace unos días. Pero decime la verdad, me dijo. Está tomando droga, me dijo. Mira, hasta donde yo sé, dejó de tomar droga. No, pues si yo sé que era drogadicto, me dice. Pero esos drogadictos finos. Mira, me dijo, es otra persona. Su manera de hablar, su manera de hacer negocios. Fíjate que aquí en esta institución ya lo teníamos como un cliente no grato. Pero ahora el gerente de ventas me dijo, lo abraza cada vez que viene. Por su manera de hacer negocios. Y yo conocí su familia, me dijo. Y yo ya sabía de qué me estaba hablando y lo que quería preguntar. Decime, me dijo. No es que yo sea chismoso, pero decime. ¿Es cierto que se regeneró y ya no es el mujeriego que era? Yo no te puedo dar fe de cada detalle de su vida. Pero si vos me decís que lo ves diferente, yo te puedo decir que conozco a su esposa ahora, que conozco a sus hijos. Él me dijo, ya no sigas. Es un milagro ese fulano, me dijo. Sí, es un milagro. Un milagro que pasamos por alto. Porque la gente incauta, o mejor digo, ignorante, como vos mencionaste, lo que quieren ver aquí es que un espectáculo, que pase a alguien que yo diga que una pierna la tiene más larga que la otra y que oremos aquí y que vos hagas algo ahí enfrente y entonces yo diga, miren, le creció la pierna y ya todos ¡ah! Ahí sí hay milagros. ¿Y qué? ¿No les parece que es un milagro que un hombre que tenía, decían que era hogareño? Yo le pregunto, ¿y por qué dicen que usted es hogareño? Es que tengo varios hogares. Qué creatividad, ¿no? Ahora tiene una esposa a la que ama, respeta, a la que le es fiel. Sus hijos están aquí. Sus negocios son ordenados, su vocabulario ha cambiado, su sonrisa. Ese es un milagro enorme. Lo que pasa es que si ahora nos preguntamos tal o si nuestra iglesia está siendo testigo frecuente de esos milagros, si lo que el hermano Víctor y yo pensamos es tal cual él y yo lo decimos, que apenas vienen inconversos, también se repite que apenas y se dan milagros hoy día. ¿Por qué? Porque quizá ya no somos una iglesia atractiva, que se preocupa para que los no alcanzados vean los milagros que su espíritu hace. Porque estamos ocupados en que nuestros negocios vayan viento en popa y que todo vaya bien. Y de todos modos, ¿para qué quiere más gente, pastor? Si mire, apenas ahí hay 2, 3 sillas listas. La razón de ser de la iglesia, pues es una iglesia
que experimenta milagros del Espíritu Santo. Y qué mejor milagro cuando las personas se convierten. Dice que aquel que trabaja para que una persona se arrepienta cubre multitud de pecados. La que sigue y última por el tiempo tal. Una congregación participativa. Acabamos de leer que ellos estaban unánimes, hacían todo juntos. Claro, en un momento llegaron a surgir algunas contiendas, porque algunas viudas decían que a las judías las querían más que a las gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, se ve la unidad en ella. Las contiendas no eran suficientes para dividirlas. Era una iglesia participativa. Los ministerios han sido diseñados precisamente para darle a la iglesia, no a esta, la iglesia de Cristo, el valor de ser una congregación participativa, que se preocupa porque los asistentes pertenezcan a esa comunidad. Debemos respondernos si nuestros ministerios hacen ese trabajo ahora. Debemos respondernos si somos una iglesia preocupada para que esas necesidades sean cubiertas por medio de nuestra comunidad. Si me preguntan a mí, no estamos bien calificados. Por ello es que ahora incluimos el tiempo de coinonía. Incluimos el tiempo en donde, mire, que no salgan corriendo, que tengan oportunidad de quedarse y platicar un rato y de llenar esa necesidad de pertenecer a una familia en Cristo y que todos nosotros nos ocupemos de eso. Digo todos nosotros porque imagínense, entre varios cientos de asistentes a esta congregación, acusar a 2 o a 3, acusar a los pastores o a los líderes de que no hacen el trabajo, quizá es cierto y no lo hemos estado haciendo bien. Pero ahora yo extiendo dicha culpa también a la iglesia en general, a que lo hagamos mejor y que seamos una congregación participativa, que muestra el amor del Señor. Y sí queda tiempo para que en 2 minutos hablemos de la que sigue. La que sigue es una iglesia que mostraba la alegría y el gozo del Señor por servir. Nosotros vemos ahí que el verso 46 dice que eran una iglesia alegre. Ahora, imagínense, si esto es un voluntariado, si a nadie nos pagan por venir aquí, ¿acaso no deberíamos de hacerlo con alegría? ¿Acaso no creen que deberíamos de decir, siento pereza, siento que no quiero hacerlo, entonces me quedo en casa, total, nadie me está pagando? Deberíamos de hacerlo así mejor. Si es un voluntariado y no tenemos la mejor de las actitudes para hacerlo, mejor no lo hagamos. En contrario, esta era una iglesia llena de gozo cuando participaba en cualquiera de las actividades. El gozo, alegría, mucho entusiasmo. Es que eso es inspirador, hace que la gente quiera tener ese gozo. En el viaje a Bogotá se nos acercó alguien de la iglesia allá, porque habíamos 3 o 4 que estábamos bromeando y riéndonos a carcajadas en el bus. Entonces él dijo, yo aquí me quiero ir con ustedes, porque ustedes no paran de reírse, dijo. Cuando nos bajamos del bus, él me dijo muy seriamente, mire pastor, me dijo, ¿y qué de lo que ustedes han hablado ahí en el bus es cierto? Me dijo, porque yo no entiendo cuando están bromeando y cuando están hablando en serio. Y el que estaba a la par mía escuchó
y le dijo, nada hermano, nada es cierto. Lo único que es cierto del pastor es cuando habla en el púlpito, de ahí no le crea, le dijo. Y empezaron a reírse. Y me dijo él, que es un nuevo hermano en la fe, yo creí, me dijo, que los cristianos eran aburridos y bien serios y santulones, me dijo. Pero ustedes de santulones no tienen nada. Y yo no sé si eso fue un elogio o un reclamo. Y me dijo, pero he disfrutado venir con ustedes. Si viniéramos con gozo, si mostráramos gozo, en lugar de disensión, discusiones, pleitos porque no me pusieron donde yo quería o porque me quitaron los puntos como que le iban a dar algo, y perder el gozo del Señor porque el de parqueo le sacó antes a usted que al otro hermano. Dijo Talo, esto es un voluntariado en donde el gozo del Señor debería ser nuestro denominador. Bueno, ahí tienen una iglesia atractiva que ganaba el favor con el pueblo. Era una iglesia que inspiraba temor y reverencia, no relajo. Era una iglesia que experimentaba milagros. Era una iglesia participativa y era una iglesia alegre. Quiera Dios que la exhortación sea para todos. Oramos.